de ese amor inagotable, esperamos de esa paz inagotable, Señor. Y yo sé que tu pueblo es sano, que tu pueblo es bendecido, Señor. Que tu pueblo, Señor, es sostenido en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Gracias por la comunión y gracias porque este día es especial, Señor. Y podemos disfrutar de tu gran amor, de tu paz y de tus bendiciones, Señor. Bendigo a tu pueblo, a cada familia, Señor. Y te pido que esa gracia siga sosteniéndole, siga levantando, siga sanando, siga restaurando, dando fuerza. Y que esos ríos de tu Espíritu Santo, Señor, corran a raudales por el interior de ellos, tal como tú lo prometiste, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, mi Padre amado, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por estar en la presencia de Él y poder disfrutar de su comunión en este día. Por poder disfrutar de la comunión que tenemos con Él. Y yo sé que hay una bendición especial. Y yo sé que hoy hay personas que están obedeciéndole al Señor en muchas de las cosas que nos ha dicho que lo hagan. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Esta semana hemos venido trayendo un tema que es bien especial y es cómo tomar decisiones realmente por el Señor. Y cada vez que he orado esta semana, el Señor me ha venido indicando que muchos escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. Simplemente la dejan pasar y fácilmente lo olvidan. Y Dios está reclamando que lo que Él ha insertado en nuestro corazón, que la instrucción que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, la pongamos en práctica. De nada sirve tener la cabeza llena de la Biblia, de versículos, de textos bíblicos, si a la final ellos no producen un cambio en nuestro corazón. Porque eso nos impide, voy a decirlo de esa manera, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y créanme, amado hermano, amada hermana, que la intención de Dios, el deseo de Dios, es bendecirnos y que no haya ningún obstáculo, que el enemigo no pueda tocarnos, como dice la palabra. Y si nos toca, o una de las dos cosas, o Dios le ha permitido, o hemos abierto puertas para que nos toque. Porque la promesa que hay en la Biblia es que el diablo no nos toca. Y si por alguna manera, por alguna razón, el enemigo está tocándote y no tiene derecho espiritual, tú lo puedes reprender con toda autoridad espiritual y decirle: tú no tienes parte conmigo. El único que tiene parte en mi corazón y en mi vida es el Señor Jesucristo, porque lo confesé como mi Señor y como mi Salvador. Y puedo reclamar los derechos, puedo reclamar la sanidad, puedo reclamar todo lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, todo lo que el hombre perdió en el huerto de Edén, pero que fue recuperado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta es un derecho espiritual que tú tienes. Pero la doblez de corazón, la falta de compromiso, la falta de determinación, de decisión, nos lleva simplemente a apartarnos de esos propósitos de Dios y simplemente a intentar hacer las cosas. Yo he hablado con muchas personas que me dicen: estoy intentando seguir al Señor. Y últimamente a esas personas yo les estoy diciendo: no lo intentes, hágalo. Tome una decisión. Tome una decisión. Voy a seguir con todo mi corazón al Señor, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, pues estoy seguro que si Él está conmigo, si Él está con nosotros, como dice la misma palabra, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dicho, eso es lo que nos está hablando, y no importa que no habramos podido reunirnos quizás como iglesia. Importa el compromiso que yo tenga con Dios. La iglesia son ustedes, la iglesia no es un local. Es el lugar donde nos reunimos, la iglesia, y la iglesia es usted, y allí alabamos, bendecimos al Señor, y créame que yo extraño mucho el poder reunirme con mis hermanos, con mis hermanas. Pero bueno, Dios determinó que así fuera este tiempo, y Él sabe por qué lo hace. Porque también nos está enseñando, y yo no sé si tú te has dado cuenta, que nos está enseñando a que nosotros aprendamos a alimentarnos directamente del Padre Celestial. Recuerdo que muchas veces una de mis amadas hermanas me decía: deje de darle leche a la gente, deje de cargarlos, que aprendan a andar solos.
pero nunca pensé que el mismo Señor iba a tomar la decisión de que cada uno aprendiera a alimentarse con la palabra de Dios. Ella dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Y eso es lo que ha causado quizás en este tiempo de pandemia, que hemos tenido que ir a la Biblia o sintonizar cualquier medio y nosotros también utilizar medios que quizás en un tiempo nos parecía, y escuchaba en muchas iglesias, que las redes sociales, que los medios de comunicación, y hace muchos años atrás, 40, 50 años, uno de los evangelistas importantes o reconocidos decía que el televisor era el cajón del diablo. Bueno, si no lo sabes utilizar, se convierte en eso. Pero también estamos utilizando estos medios para bendecirte, para que escuche la palabra, para que Dios te dirija a ti, para que Dios muestre su camino. Y yo sé que los cambios que Dios te está haciendo, a veces no resistimos a esos cambios. Porque nos metimos en una tradición. Estaba hablando en estos días con un hermano y me decía, desde hace 3 años, tal vez 4 años, estuvimos hablando con él de un proyecto de iglesia totalmente diferente a la que teníamos en ese momento. Y con algunos que compartí me decían, pastor, eso es una locura. Y la propuesta radicaba justamente en que no nos reuniéramos el domingo, sino otro día de la semana en que tuvieran tiempo y el domingo se lo dedicaran a la familia, porque estamos perdiendo la familia. Y muchos de nuestros hijos los perdimos simplemente porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirle, no venimos a la iglesia, nos encanta cantarle al Señor, nos encanta dedicarle 2, 3 horas al servicio del Señor, cantándole, saludando a los hermanos, yendo a la cafetería, tomándonos un delicioso perico, un delicioso tinto, y vamos llegando a la casa a las 2, 3 de la tarde, y la familia esperándonos para comer algo con nosotros. Con los que son cristianos no hay problema, pero los que no son cristianos aún, yo sé que han habido dificultades y muchos de los hijos me han reclamado, pero mi papá se volvió un religioso, mi mamá se volvió un religioso que nos muestra a través de su vida y nos descuida a nosotros. Yo creo que Dios es un Dios perfecto y ni siquiera esta pandemia le cogió descuidado a él. Pienso antes al contrario que es un plan de Dios. Y aún en medio de la maldad del hombre, porque todo esto que ha acontecido es producto de la maldad del hombre, Dios se glorifica y entramos en disciplina todos, el inconverso como la iglesia. Y cuando no aprendemos a someternos a esa voluntad de Dios, entonces sufrimos la consecuencia. No porque sea un Dios severo que quiera acabarnos, que quiera destruirnos, no. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No nos gusta la corrección. No nos gusta el ser formados. No nos gusta el ser discipulados. Y ser discipulados no es solamente aprender la palabra, sino también ser disciplinado, recibir disciplina. Y vaya que sí que tenemos malos hábitos. Y Dios está interesado en este tiempo en corregir esos malos hábitos para mostrar a través de la iglesia, como dice Efesios, la gloria del Padre a través de nosotros. Que al ver tu vida, que al ver tu esperanza, que al ver que no te desanimas por lo que está pasando, sino que lo tomas como un desafío, recordándole a cada uno de mis hermanos que me escuchan, que muchas veces yo les decía, los problemas no son problemas, son oportunidades y nosotros los sabemos enfrentar. Pero cuando vienen los problemas sentimos que nos morimos, que mejor dicho Dios nos abandonó, que mejor dicho ya vamos a pasar a la presencia del Señor y lo que tenemos para quién va a quedar. No se preocupe por eso. Preocúpase por tener una salvación en Dios. Acuérdese lo que dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. No vía por las añadiduras. Dios tiene cosas mejores para ti. Porque así sea poco, si lo disfrutas con la bendición de Dios, vaya que va a llenar de alegría tu corazón y tu vida. Pero si tiene grandes cantidades de cosas, de añadiduras, y no las puede disfrutar, ¿de qué sirve? O como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante es la relación con Dios. Ahora, quiero recordar un texto que estuvimos tratando hace
tal vez un mes atrás. Y es una palabra con el cual Elías se enfrentaba al pueblo de Israel. Y voy a leerlo ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y voy a tomar solamente de este texto para enseñar cómo la indecisión que a veces nos afecta a nosotros, la falta de determinación para seguir al Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, oiga lo que oiga, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, tomar esa decisión. Y quiero mostrar, o quiero tomar este texto como un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y a través de Elías le dice al pueblo de Israel, en el capítulo 18, Primera Reyes 18, 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué tiene que hacer? Seguirle. Y si Baal, que era el Dios que ellos tenían, es Dios, es id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice el texto. Ahora, ¿cuánto nos parecemos a nosotros? ¿Cuánto nos parecemos a nosotros? Note que nos está confrontando ahí en Primera de Reyes 18, 21. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No vas a tomar la decisión? ¿O hasta cuándo vas a tener dos pensamientos en tu mente? Muchas personas, y he conocido a personas que he amado mucho en mi corazón, en el amor del Señor, me he dado cuenta que realmente no han tenido un cambio, porque todavía, como dicen en los juegos, tienen el as debajo de la manga. Que si esto no me funciona, entonces me voy para otro lado. El problema es que nosotros no vamos a saber si esto funciona o no funciona si tenemos duda en el corazón. Y algo que vamos a ver definitivamente si era verdad o no era verdad es cuando pasemos a la eternidad con Dios. Por eso es fe, la confianza. Y a veces está en nuestro corazón un Dios o un deseo de alcanzar cosas materiales de este mundo que dice la palabra que pronto van a pasar, y descuidamos lo que es realmente eterno, nuestra vida. ¿Y de qué sirve haber disfrutado de muchas cosas en este mundo si nos vamos a perder? Por eso Elías le está diciendo: ¿hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, persona que me escucha? ¿Vas a claudicar? Vas a tener dos pensamientos. Quiero seguir al Señor, pero me conviene más esto. Una de las cosas que yo decía antes de convertirme al Señor es: Señor, quiero disfrutar un poco más mi juventud. Tenía 17 años, 18 años. Y todavía estaba pensando en disfrutar más mi juventud. Hasta que el Señor dijo: ¿la quiere disfrutar? Disfrútela. Él no me dijo no lo haga. Solamente me advirtió una cosa: si tú sigues el camino que llevas, vas a sufrir las consecuencias. Y no es porque yo te castigo, porque los hechos que tú haces llevan como consecuencia lo que está escrito en la palabra. Dios no está para maldecir. Las maldiciones nos las colocamos nosotros mismos, las buscamos. Los males los buscamos nosotros. Y quizás muchas cosas de lo que somos ahora es por nuestro mal proceder, porque no hemos cambiado la actitud que hemos tenido para con Dios. Y lo entendemos, y entre más conocimiento tengamos la palabra, más claridad hay en nuestros ojos y más entendimiento tenemos para soltar aquellas cosas que nos afectan o afirmar aquellas que nos bendice. Todo lo de Dios trae bendición. Recuerda lo que dice el libro de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segarás. Si cosecha para la carne, o si siembras para la carne, vas a cosechar para ella. Pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar lo que Dios tiene para ti. Aquí está confrontando a Elías justamente diciendo eso. Y les dice: mire, el pensamiento de ellos estaba ido porque creían en Dios y conocían toda la experiencia en Dios, pero también ahora se les presentó Baal, un Dios que simplemente era una estatua grande, que era el Dios de las naciones, que Dios les había advertido que no se mezclaran con ellos. Entonces se agarraron de una mano de Dios y también intentaron agarrarse de una mano de Baal. Y si no me funciona Dios, entonces me funciona Baal. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos igual? Todavía hay cosas aquí en el corazón que no las hemos sacado.
No hemos tomado la decisión de seguirle completamente, de servirle completamente por la indecisión que hay en nuestro corazón y nuestra vida. Por eso Elías le dice, mire, si Jehová es Dios, seguidle. Si tú crees que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿qué esperas que no toma la decisión? Pero si tú crees que hay otro plan de salvación totalmente diferente que quizás nos han enseñado, pues también tome la decisión. Pero no siga un doble camino. Yo te aconsejo que te aferres de la mano del Señor, pero que en este día quite la indecisión que ha habido en tu corazón y en tu vida y te comprometas para seguir al Señor, sirviéndole en todo lo que Él quiera usarte, quiera llevarte, porque bendición hay detrás de la obediencia, detrás del temor de Dios, detrás de la erección de Dios. Y esto nos deja bien claro que para servir al único Dios y el verdadero, Dios único y verdadero, no podemos estar entre dos pensamientos. Nuestro corazón no puede estar dividido. A veces nuestro corazón está dividido entre Dios y la familia. Y llega el momento que el Señor te dice, y vaya que Él sí que es bueno para confrontarnos. Bueno, ¿primero tu familia o primero yo? Usted dirá, pastor, yo no creo que Dios haga eso. Pues sí, lo hace. ¿Acaso no está el ejemplo de Abraham? Tenía el único hijo. ¿Qué le dijo Dios? Disfrútalo toda la vida, él es tu heredero. No. Él le dijo un momento, entrégame tu hijo, sacrifícalo. Porque él quería no solamente ver lo que había en el corazón, o él sabía lo que había en el corazón de Abraham, sino también dejarnos una enseñanza a nosotros, que es lo primero que hay en nosotros. Usted diría, no, mi familia por encima de todo. Pero ¿desde qué sirve tener una familia si Dios no está presente? El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y luego añade, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a trabajar y que comáis pan de dolores, pan de afán, pues que a sus amados dará Dios el reposo, dará Dios el sueño, dará Dios la bendición. Y es lo que Dios nos está reclamando a nosotros. Quizás estás tan esforzado haciendo tantas cosas, diciendo tantas cosas, pero Dios es el último. Ay, Señor, si me queda tiempo, voy a sacar un tiempito para orar. Un tiempito para orar. ¿Y usted cree que a Dios le agrada el tiempito que nosotros le dedicamos? ¿Usted cree que así estamos honrando a Dios? ¿Usted cree que voy a ver si me alcanza, le voy a dar lo que le pertenece a Dios? ¿Qué tal que Dios dijera lo mismo con nosotros? Hijo, si tengo tiempo te voy a atender en sus reclamos, en sus oraciones que tiene. Hijo, si me queda tiempo y me alcanza después de que le repartí a todos, entonces te voy a dar a ti. ¿Qué pensarías? ¿Que Dios no es un Dios de amor, sino un Dios que es injusto? Porque tengo mis rodillas peladas, tengo mi frente también de tanta colocar al piso, y tanto que clamo, y tanto que gimo, y tanto que oro, y tanto que ayuno, y tanto que leo, y tanto, y no veo tu salvación. Porque nuestro corazón está dividido. No hemos tomado una decisión de servir al Señor. Y esa indecisión muchas veces nos causa muchos problemas, muchas dificultades. Hay un pasaje en la Biblia, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Es largo ese capítulo, es uno de los capítulos más largos que está en el libro de Juan. Y es interesante ese capítulo porque Jesús comienza a confrontar al pueblo que le seguía. Mire, si Jesús hubiera querido tener una iglesia, una mega iglesia, lo hubiera tenido sin mucho esfuerzo. Porque el poder, las maravillas, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios le había seguido. Tenía poder para multiplicar la comida, los alimentos, para alimentar multitudes con una sola palabra de Dios. Con poco lo multiplicaba. Ese era Dios, y así empieza el capítulo 6, multiplicando o alimentando mejor una multitud. 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Es lo que dice la palabra. Les dio de comer a todos y sobró. Porque esa es la abundancia que Dios quiere mostrar en nosotros para que pongamos nuestra confianza absolutamente en Él. Luego, después de que termina eso, hace otro milagro
que es bien maravilloso, más enfocado en los discípulos, porque envía a los discípulos adelante, van cruzando el mar, se levanta una gran tempestad, la barca por poco se hunde. Cuando vieron a Jesús que venía caminando por las aguas, Él le dice, no temáis, yo soy. Y pasan al otro lado. Pero la gente comienza a buscar al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que interesante? Que Juan el apóstol en este pasaje está mostrando que la gente comenzó a seguir porque tenían comida gratis. Yo les he dicho o les decía a la iglesia cuando estábamos reunidos muchas veces, mire, si queremos ver crecer la iglesia y sentir que necesitamos un local mucho más grande, fácil, consigamos mercados y démosle cada 8 días mercados a la gente. Y que antes de llevarse el mercado, entonces, escuchen la palabra. En esta pandemia, en esta necesidad que estamos pasando, ¿usted no cree que las filas aquí al frente donde tuvimos la iglesia no serían de cuadras? Lo harían. Y no vendría mucha gente por escuchar la palabra, sino por el mercado. Y lo digo sin temor a equivocarme. Hace muchos años, cuando estábamos trabajando con desplazados, aquí a 2 cuadras de la iglesia alquilaron una corporación, una casa de 3 pisos y la llenaron de desplazados. Era un proyecto con buena intención y les daban de comer, le daban para las cosas básicas, pero la condición inclusive dentro de ese proyecto era que tenían que asistir a la iglesia. Y los hermanos, y la iglesia que abrió este proyecto era en la 32 con Caracas. Y yo les decía, mire, en lugar de irse, y se iban caminando desde aquí, desde la 28 Sur, hasta la 32 Caracas Norte. Se iban caminando porque a veces no tenía para el bus. Y yo les decía, mire, estamos a 3 cuadras, ¿por qué no se reúnen aquí? Estamos en el mismo proyecto, estamos trabajando. Y uno muy sincero, el líder de ellos que estaban viviendo en esa casa, me dijo, pastor, es que allá nos dan platica. Allá nos dan el almuerzo y usted no nos va a dar el almuerzo. Yo le decía, pero es que usted puede ir a reclamar el otro día del mercado o la ayuda que le van a dar. No, pastor, es que aún los hermanos le pedimos y ellos nos dan. Y vi que en el corazón de ellos la única intención que tenían era buscar la ayuda, más no buscar la presencia de Dios. Mucha gente viene a la iglesia buscando un milagro. Dios lo hace porque es poderoso para hacer y yo lo creo. Y muchos están hasta que ocurra el milagro. Cuando termine el milagro, si te vi no me acuerdo. Y a veces en medio de esos procesos hacemos tantas promesas que a la final cuando ya estamos llenos, cuando tenemos, alguien dijo, ¿no? La barriga llena, el corazón contento, ya eso es suficiente para nosotros y chao, hasta luego. Y he visto mucha gente, hemos orado por gente, por dineros que casi están perdidos, pero que hemos orado al Señor y Dios ha provisto, les ha dado en abundancia, que simplemente se olvidaron de lo que Dios estaba haciendo, que lo importante no era la salvación, lo importante no era la sanidad ni la bendición económica, sino lo importante es la salvación. Y ahí en el capítulo 6 sucede algo más. Cuando Jesús comienza a decirle, mire, ustedes me siguen no por lo que yo soy, sino por lo que les di ayer. Y cuando les dice, bueno, el verdadero pan del cielo soy yo. Si comen mis carnes y beben mi sangre, realmente van a tener todo lo que necesitan. Y se escandalizaron. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tenemos que comernos a pedacitos la carne y la sangre de Jesús? Se escandalizaron cuando los confrontó consigo mismo, que el problema de ellos no era el alimento diario, sino lo que había en su corazón. Mire lo que dice ahí en el capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él por el confrontar que le hizo. Y a veces Dios sí nos bendice y yo no creo que Dios sea egoísta. Él se conmueve con la necesidad y el que clama, Él le escucha y le bendice y le lleva y le trae, le sana, le restaura. Pero lo que más está buscando es que le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Pero como Él los confrontó aquí en el capítulo 6 de Juan, muchos dice desde entonces, desde que Él lo confrontó, porque Él les quería leer la palabra de vida eterna, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
Y él se dio cuenta. Mire, hermano, yo le puedo decir por experiencia lo que uno siente cuando la gente que uno ha confiado, que ha estado al lado, que le ha bendecido, que le ha acompañado, que le ha abierto el corazón, que se ha quitado el pan de la boca de uno para dársela, de un momento a otro sale. Y un pastor dijo, y se largan. Perdónenme como lo digo. Y antes al contrario, se van hablando mal. Yo creo que es el dolor que sintió Jesús porque muchos se fueron. Y muchos nos han abandonado. Y muchos que han recibido bendición, se fueron. Bueno, gloria a Dios. Ojalá la palabra les haya hecho, les haya tocado y les transforme algún día. Pero la ingratitud, por la falta de decisión, por ser indecisos, muchas veces el diablo les pone tropiezo y se apartan de las cosas de Dios. Y quieren abarcar el mundo. Y la ambición corrompe el corazón. En estos días recibimos una donación para ayudar a los hermanos de Cúcuta. Hablé con un pastor y me dijo, pastor, yo les ayudo. Y pues no es un recurso, no es muy grande el recurso, es poco realmente para ayudar a unas pocas familias. Pero la iglesia que nos ayudó lo hizo con todo el corazón y yo le agradezco a Dios. Yo soy muy malo, voy a decirlo así, para pedir plata, para pedir recursos. Jamás le voy a decir, hermano, mire, no tengo que comer hoy, tráigame. Nunca lo voy a hacer. Yo le digo a Dios y Él toca personas y gloria a Dios por las personas que lo hacen. Eso es lo que yo hago, porque aprendí a esperar en Dios. Y gloria a Dios por eso. Y llamé a un hermano y le dije, hermano, tengo que administrar este dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me dijo, mire, pastor, sea muy sabio en la administración. Porque todo lo que es donación corrompe el corazón de las personas. Y me lo dijo con una sabiduría. Cuando él me dijo esa palabra, wow, algo tocó mi corazón. Y yo le dije, Señor, solo tú sabes el esfuerzo que estas personas que nos dieron, este poquito de donación, lo hicieron con qué esfuerzo. Y muchos, y por eso la corrupción, cogen y toman lo que otro donó con grandes sacrificios y simplemente lo pervirtieron para enriquecerse ilícitamente, y eso no va a traer bendición. Soy muy temeroso de lo que le pertenece a Dios. Y vaya que eso es cierto. Y yo estoy seguro que Jesús sintió dolor cuando se fueron esas multitudes. Muchos ya se volvieron atrás y no andaban con Él. Entonces Jesús, dolido de corazón, voy a decirlo, porque la parte humana se duele, enfrenta a los discípulos, versículo 67, y dice, entonces Jesús les dijo a los 12, a los íntimos, a los que estaban cerca de Él, ¿quieres acaso iros también vosotros? Tal vez si yo hubiera estado con Jesús y no hubiera entendido el plan de Dios, lo he hecho, Jesús, ¿cómo se le ocurre? Son los que te están sosteniendo, son tu círculo íntimo, y tú también los vas a despachar a ellos. ¿Sabe qué me hubiera respondido el Señor? Yo no quiero tener nadie alrededor mío que no tenga sinceridad de corazón y disposición para seguirme hasta la muerte. Y yo creo que eso es lo que Dios está a veces zarandeando la iglesia. Y generalmente la iglesia es zarandeada. Muchos se van, le duele aún el corazón. Otros parten a la presencia del Señor y gloria a Dios porque quedan asegurados ahí arriba y no se van a perder. Pero sí le duele el corazón. Por eso Dios nos está hablando de tomar decisiones. ¿Quieres irlo? Le dice el Señor Jesucristo. ¿Acaso también vosotros? Y gracias a Dios porque Pedro siempre tenía una respuesta y hablaba hablaba al grupo. Dice el versículo siguiente. Dice, le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, hermana, cuando tú estás convencido de quién es Dios, cuando Dios se ha revelado a tu vida, cuando Dios alumbra tu corazón, cuando entiendes, como enseñamos en uno de los devocionales anteriores, creo que la semana antepasada, que donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Cuando nos ha sido revelado por el Espíritu Santo, cuando el Padre nos muestra el plan de salvación,
créame que entendemos que no hay otro camino. ¿A quién más iremos? Y es la expresión que quizás, y la decisión y la determinación que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Yo le digo, Señor, no tengo más a dónde ir. ¿A ti? No tengo a dónde recurrir. A ti, Señor. Porque yo sé que quizás muchos me pueden oír, quizás muchos me pueden ayudar en problemas momentáneos, pero no en una solución definitiva. Y el único que tiene soluciones definitivas para cada uno de nosotros es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso Pedro le responde, ¿a quién iremos? Nosotros queremos, o tú tienes, le dice Pedro a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son las que nos va a sostener en todo tiempo. Son las que va a alegrar nuestro corazón. Es la que nos va cada día a volver vigorosos, como dice la palabra. Vigorosos, fuertes. Que aunque vengan tempestades, que aunque vengan problemas, que aunque vengan huracanes, que aunque vengan temblores, que aunque vengan pandemias, que aunque, como dice el Salmo, aunque mueran 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, no nos va a tocar, si Dios no le permite, porque nuestro corazón está firme en Él. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y lo siguiente que le expresa es bien interesante, el versículo 69. Y escuche cómo lo dice, porque es una confesión que brota realmente del corazón. Dice, y nosotros, y Juan 6, 66, 69, y nosotros hemos creído. Y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que tú eres el Salvador, que tú eres el Redentor. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿tú estás convencido? Y puedes expresarla, o convencida, tú puedes expresar las mismas palabras, Señor, yo no tengo a dónde ir. Y aunque me diga el Señor, y hay otros pasajes que quizás en el devocional de la semana vamos a estar compartiendo. Muchas veces o en alguna ocasión el pueblo de Israel, y eso está en Jueces capítulo 11, si es posible leas ese capítulo, está hablando de Jefté, un hombre que fue desechado por el pueblo de él, por la familia de él, porque no pertenecía al nuevo hogar que estaba formado, y hay unas heridas muy profundas de Jefté, y se va, y vienen problemas al pueblo de Israel, a ese sector, y el único valiente que había era justamente Jefté. Pero el pueblo, antes de nombrarlo a él, Dios le dice, mire, ¿sabe qué? Yo no le voy a ayudar más. Que te ayuden los dioses, los Baales, voy a decirlo, si tomo el pensamiento de lo que estamos leyendo que Elías estaba confrontando. Que aquellos en que tú has confiado te salven, pero yo no le libraré más. Y es interesante, y lea ese pasaje, y de pronto vamos a hacer un devocional o una predicación sobre eso, porque el pueblo de Israel dice, mire, si no nos quiere salvar, no nos salve, pero nosotros vamos a sacar todo aquello que está impidiendo la comunión, la bendición, el respaldo que necesitamos de ti, Señor. Y hay un versículo, voy a ver si lo leo, que es bien interesante, que voy a decirlo, es único en la Biblia. Es único en la Biblia por la forma como está expresado ahí. Y es bien interesante lo que el Señor le dice. En el capítulo 10 de Jueces, voy a leerlo realmente a partir del versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Jueces 10:10, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Te das cuenta que es el mismo Dios que está confrontando más adelante el profeta Isaías? Y Jehová respondió, escuche cómo responde a los hijos de Israel. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los anomnitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos?
Es decir, piensa en todas las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿No te libré cada vez que me clamaste? Luego dice el versículo 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, y escuche lo que Dios dice, porque cuando Dios dice una palabra a veces es tajante. Por tanto, no os libraré más. ¿No te parece una palabra fuerte de parte de Dios? ¿Qué tal que Dios te dijera, mire, sabe qué, hijo, vea, me tiene cansado, por no decir otra palabra. Me tiene hasta aquí. Te he bendecido tanto, te he sanado tantas veces, te he librado de la muerte cuántas veces, de asaltantes, de atracadores, de malos, del mismo enemigo. Y tú sigues ignorándome y cada vez que estás bien te olvidas de mí. Cuando estás mal, entonces corres a mí. Eso es indecisión. Y Dios está confrontando al pueblo y dice, mire, ¿sabe qué? Yo lo libré muchas veces. Mas olvidaste y clamando a mí, no libre de la mano. Y el 13 está diciendo, por tanto, yo no libraré más. Ayer estaba hablando del amor de Dios, del amor incomparable de Dios, de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Porque también ahí le estaba recordando los hechos que hizo Dios desde que salió de Egipto. Y ellos se han vuelto el corazón atrás. Y aquí también le está diciendo eso. Pero mire las acciones y un arrepentimiento verdadero, cómo toca el corazón de Dios. Versículo 14 le dice, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sabe qué es lo interesante? Yo me gusta ser muy sincero y espero la gente no se ofenda. Algunos se ofenderán, pero espero que usted no se ofenda. Muchos no querían venir a la iglesia antes de la pandemia y ahora quieren venir. No aprovechamos el tiempo y la libertad. Yo no sé hasta cuándo vamos a poder abrir un lugar para reunirnos. No sé. En estos días no es recomendable hacerlo. No por temor, sino porque yo sé que detrás de todo hay un plan de Dios. Y yo quiero someterme al plan de Dios. No quiero resistir a los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. Y créame, te lo repito, estamos creciendo más como iglesia ahora que no nos reunimos que cuando nos estamos reuniendo. Ayer hablaba con un hermano. Ellos han venido trabajando. Hay un anciano, voy a decirlo, que usted lo mira y es una persona que usted dirá, pero este campesinito que va a ser capaz de hacer algo. Es la descripción que me ha dado él, no lo distingo. Pero es un hombre con una pasión de Dios impresionante. Se mete en los llanos hacia adentro, visitando iglesias, animando pastores. Y me contaba el testimonio, mi hermano, y decía que la esposa del sacristán de un pueblito aquí en el Meta estaba enferma, fue a médico, fue a un lugar, fue a otro, y de más enferma. Y llamaron al ancianito. Usted lo ve y va a decir, la apariencia engaña muchas veces y piensa que pues, de qué va a ser capaz. Y me cuenta el hermano que él fue y oró por esta persona. ¿Sabe qué hizo Dios? La sanó. Y se convirtió personas que eran muy allegadas a la iglesia católica, muy allegadas. Recibieron al Señor. Y están diciendo, mire, abra un lugar. Busque quien le respalde, quien les acompañe, al menos le dé un respaldo espiritual. Y vamos a empezar una iglesia y vamos a empezar algo según el diseño de Dios y algo alguien que nos ayude a desarrollar lo que Dios ha colocado en el corazón. Y me estaban diciendo y me están proponiendo que, porque como parte de la red RIMI Colombia, red de iglesias misioneras internacional, que por qué no los cubrimos. Yo le dije lo que le dijo Pedro y Juan cuando iban camino a Jerusalén, al templo de Hermosa. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos lo compartimos. Posiblemente ahora pronto voy a ir a hablar con él. Ya creo que es la segunda vez que voy a hablar con él, pero es un hombre apasionado por Dios. Y esta gente clamó en esos momentos. No sé cuántos dioses tendrían en sus corazones, pero conocieron al Dios que todo lo puede. Y dice, nosotros queremos seguir a ese Dios.
Creo que hoy están haciendo la primera reunión, consiguieron un local. Otra persona que también tiene buenos proyectos, consiguió un lote grande, van a hacer un proyecto para desplazados, para personas que están marginadas. Tienen una visión, wow, Señor. Pero ellos quieren tener la visión o quieren unirse dentro de los propósitos que nosotros tenemos. Y créanme que detrás de estas personas hay mucho pueblo por alcanzar, por bendecir. No para tener multitudes, sino para tocar con la palabra de Dios corazones que están necesitados de ellas. Necesitados. Que a lo mejor Dios ha dicho eso. Mire, ustedes están clamando a esos dioses pues que ellos le escuchen, que es lo que le está diciendo. Que ellos le escuchen, que ellos le libren. Anda, como dice el versículo 14, andad y clamad a los dioses. Estoy en Jueces capítulo 10, versículo 14. A los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de la aflicción. Permítame con todo respeto hacerte una pregunta en esta mañana. ¿A quién clamas cuando estás en aflicción? ¿A los médicos para que te sanen? ¿Esperando que llegue la vacuna a ver si de pronto ella nos libra de esta pandemia? Créanme que si no es el tiempo de Dios sacarnos a libertad, ninguna vacuna va a servir. Y no quiero ser agua de mal agüero como quizás algunos estén diciendo. Porque Dios es soberano y hace las cosas. Qué difícil es para Dios simplemente que esta pandemia desaparezca. Así como apareció, puede desaparecer o no. Ese es Dios poderoso. Ese es el Dios que hace todas las cosas. Pero a veces nos confronta. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios, el deseo del corazón es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y bajamos la guardia. Y cada vez que las naciones, y lo voy a decir a nivel mundial, bajan la guardia, la pandemia coge más fuerza. Algunos dicen, no, eso es una mentira, eso es por aquí. Bueno, al menos de mi parte sé que hay familiares, que hay personas cercanas que han muerto por esta pandemia. Yo no puedo negar la existencia de ella. Si me descuido, muchas cosas me pueden pasar. Pero si estoy bajo la cobertura de Dios y soy prudente en todas las cosas, no tengo por qué tener temor. Que si vivo, vivo para el Señor, que si muero, muero para el Señor. Porque para mí el vivir, como dijo Pablo, es Cristo. Pero volvamos al pasaje. Los confronta, pero mire lo que hace el pueblo. Y esto es sabiduría. Esto es realmente entender lo que más adelante Pedro, como vocero en los 12, le dice al Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Ay, hermanos, si quiere restauración, hay que confesar el pecado. Hemos pecado. Y le dicen a Dios, haz tú como quieras, como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Confesión de pecado, pero sometimiento a la voluntad de Dios. Y no se quedaron en palabras, porque el problema de la indecisión es que nosotros nos quedamos en palabras. Estamos en angustia. Sí, Señor, de aquí en adelante, vea, Padre, pase lo que pase, yo me aferro de tu mano y vamos pelante, mientras pasamos de la angustia. El pueblo que escuchó esa voz de Dios que no los iba a librar más, hizo algo más. Dice, y quitaron dentro de sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y mira esta frase que es única en la Biblia. Quiero que la subrayes si te gusta subrayar la palabra. Y él, ¿quién? Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Esa es la misericordia y ese es el amor de Dios. Tal vez Dios ya había dicho, mire, ¿sabe qué? Muérase. Perdónenme como le estoy diciendo. ¿Sabe qué? Vean, ni una sola bendición. Quede en disciplina, mejor dicho. Y si no se arrepiente, quede en disciplina. Pero cuando hay confesión, cuando hay reconocimiento, pero también cuando se cambian las actitudes, se toca el corazón de Dios, y así sea la palabra más terrible que haya venido del cielo, así sea la palabra de sentencia, quizás de muerte, si tú haces las cosas correctas conforme Dios te lo ha dicho, viene la mano de Dios sobre ti. Y esta frase que aquí aparece es única en la palabra. No he encontrado en la Biblia otra parecida, aunque el contexto general de la Biblia lo está diciendo. Y él dice, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.
¿Sabe qué me hace entender? Que cuando tú estás caminando bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo los principios de Dios, lo que te pase, Dios te identifica con tu angustia, con tu dolor. Y créame que Dios está dispuesto a levantar a alguien, a enviar a alguien a hacer un milagro, a hacer qué sé yo, para que tú recibas liberación, recibas sanidad, recibas las bendiciones que tiene el Padre para ti. Qué importante. Yo quiero que el Espíritu de Dios, y pido al Espíritu de Dios que traiga revelación a tu vida, que no sigas caminando con un doble pensamiento como le dijo Elías, sino que tomes una sola decisión, una sola determinación. Gente determinada es la que necesita Dios. Gente que no está claudicando, que no deja apagar la llama del Espíritu Santo, la llama de ese llamado importante que Dios ha hecho de tu vida, que si no nos podemos reunir vas a seguir adelante, que no te vas a secar, que va a suceder como dice el Salmo versículo 1, capítulo 1 versículo 3, que repito constantemente porque es un versículo que toca mi corazón, que serás como fuente, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque vuelves el corazón a Dios. Porque lo tienes presente a Él. Porque sabes que en ningún otro hay salvación. Porque sabes que no hay otro lugar. Porque sabes que en Él hay palabras de vida eterna, como le dijo Pedro respondiéndole al Señor Jesucristo. Ahora, mi pregunta es, ¿vas a seguir claudicando entre dos pensamientos? O voy a decirlo en el contexto que manejamos más popular. ¿Vas a estar vacilando de seguir al Señor y no seguirlo? Sabiendo de lo que Él es capaz de hacer contigo a través de ti y ser de bendición para muchos. Que aún las maldiciones que hay en la Biblia, entre ellas, que a veces no hablamos de ella, de la maldición del trabajo, donde fue impuesto que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Así es de que si no sudas no te ganas nada. Eso es una maldición que vino a ser removida por el Señor Jesucristo. Ten un entendimiento que en Dios está la vida, está la bendición, está el sustento. Por mucho que te fatigue, por mucho que trates de crear empresa, si Dios no está presente, va a ser echado todo en saco roto, como lo dice a través de uno de los profetas menores. La salvación, leíamos hace poco, viene de Jehová. La bendición viene de Dios Todopoderoso. Y si lo sabemos, aferremos de su mano. No nos soltemos ahí, pase lo que pase. Así la pandemia siga o la pandemia se acabe. Así el confinamiento siga y aún mayor, o así podamos salir con libertad como antes, que lo dudo que vuelva a ser igual. Sino que tú te aferres a esa salvación que Dios tiene para ti. Tome una decisión, hermano, hermana. Tal vez sí tú le aceptaste como Señor y Salvador de tu vida. O como Salvador, pero no como Señor. Porque cuando decimos que Él es nuestro Señor, Él gobierna sobre todos mis asuntos, sobre mis emociones, mis sentimientos, transforma mi interior y todo lo que hago, y todo lo que digo, y donde quiera que vaya, va a glorificar el nombre del Señor. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cambiar tu vida, tomar decisiones radicales. Decir como dijo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ese es el punto al cual el Señor nos quiere llevar, a que seamos determinados en todo aquello que emprendamos. Si crees que Dios es Dios y hay salvación en Él, sígale. Si no crea, sigue el camino que quieras tomar. Solamente que, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Ven a los brazos de Él, confía en Él. Y yo sé que Él va a derramar bendición abundante sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias. Porque en ese llamado que tú nos has hecho, tú has sido fiel. Y has extendido sobre nosotros, Señor, el bien y la misericordia, como dice tu palabra. Tú nos has sostenido, tú nos has levantado, tú nos has dado fuerzas, Padre. Yo te doy gracias porque en ese amor tú nos llamas, tú nos sostienes, tú nos levantas. Y tú estás extendiendo tu mano sobre tus hijos y sobre tus hijas, Padre.
Yo los bendigo desde este lugar. Coloco tu nombre sobre ellos. Hablo al corazón de ellos, Padre, para que vuelvan su rostro a ti, para que te digan: Padre, aquí estoy. Y como siervo tuyo presento a mi hermano, a mi hermana, a cada una de estas vidas, Señor, que me está escuchando, Señor, por estos medios, para que tengan un verdadero encuentro contigo, Señor. No hay otro lugar, no hay otra salvación sino en ti, Padre. Y te decimos, como le dijo Pedro, como le dijeron los apóstoles: Señor, no hay otro lugar donde ir sino a ti, pues tú tienes palabras de vida eterna, y esas palabras son las que nos sostienen. Esas palabras son las que necesita nuestro corazón. Esas palabras son las que necesita todo nuestro ser, Padre. Ven, glorifícate. Ven, toma, Señor, el lugar que te pertenece. Amado hermano, hermana, ¿y dónde estás? Dígale: Señor, quiero tomar la decisión de servirte. Si esta palabra ha tocado tu corazón, invítalo ahí donde estás. Dígale: Señor, yo quiero verte en mí. Yo quiero poner mis fuerzas en ti. Yo quiero refugiarme en ti. Tal vez no había comprendido, Señor, que tú estás interesado en derramar tu gloria sobre mí, en ser tu siervo, tu sierva, Padre, el que toma decisiones para seguirte, para servirte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a desechar de nuestra vida todo aquello que impida esa bendición, esa palabra, ese mover tuyo, ese mover de tu Espíritu Santo en nosotros. Y como dijo David, Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, y un espíritu noble nos sustente, Padre, para que cuando proclamemos tu palabra, Señor, podamos ver esa bendición sobre cada uno de nosotros. Dejo a mi hermano, a mi hermana en tus manos. Prospérale, bendícele, y que esta semana que hemos iniciado hoy, Señor, sea una semana de bendición, Padre, de gloria, de gracia y majestad, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Amados, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ellos, que les sustente, que les levante, que les ayude, que les dirija en todo momento, Padre, y que ese amor y esa paz sea sobre ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Muchas bendiciones. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí. Muchas bendiciones. Les amamos.